todas después de este breve desencuentro a modo de intromisión. No nos van a vencer, seguimos aquí. Sí, 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 sí. Bueno, pues os vuelvo a presentar a Liliana Ang, que es pintora afincada en Madrid. Nació en México. Vino a estudiar una beca, estudió en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de México. Y vino a estudiar un máster en artes y profesiones artísticas en el Círculo de Bellas Artes. Sobre todo su trabajo versa en lo lingüístico, el silencio, lo asocia a esta potencia femenina. Su obra pictórica es pintora, va sobre rituales, lenguaje, cuerpo, prácticas espirituales y de alguna manera en torno al potencial femenino, ¿no? Luego os voy a presentar a Olaya Gómez, que es licenciada en Bellas Artes de la Universidad Complutense y luego hizo un máster en creación e investigación también en la Universidad Complutense de Madrid, y su obra, que va sobre todo mucho con carácter conceptual, versa sobre la escultura, el video, la fotografía, la instalación y la performance. Nuestra otra artista, pero que también hace algunas cosas, de Isabel, que estará por aquí, y sí, Isabel, que es también artista visual, española, performer. Sobre todo está muy centrada en el video y en la performance, y también en lo conceptual, pero muy ligada a los sentimientos, a las emociones, y también lo absurdo que aparece dentro de la obra, ¿no? También trabaja junto con Ana Matei en un proyecto de investigación y de creación que se llama Exchange Live Arts. Y luego, por último, Isa Sanz, que también es artista y curadora o comisaria afincada en Ibiza, es de Valladolid. De alguna manera su trabajo tiene que ver con la belleza, la elegancia, desde propuestas temáticas. Sobre todo utiliza medios como la fotografía, el videoarte o también la performance o el performance art. También tiene un festival propio en Ibiza que se llama Art Territory. Entonces, bueno, estas son las artistas, y ahora lo que vamos a hacer es ver unos videos de artistas que les hemos hecho una pregunta sustancial eh, sobre lo que tiene que ver con el proceso artístico. Entonces, vamos a dar paso, Ana, si proyectas el video. Ya voy, ¿eh? Sí, tranquila, tranquila. Vale, no, perdón. A ver. Time. Vale, estáis viendo solamente lo que viene siendo encuentros más visibles, ¿verdad? Sí, Sí. Vale, solo el vídeo. Vale, sí, lanzamos. sí. Pienso que lo fundamental en mi trabajo, como en mi vida, es disfrutar y estar bien. Y pasármelo bien. En realidad yo creo que no he cambiado mucho de cuando era pequeña. Ahora sigo jugando. Y creo que los artistas tenemos esta capacidad de estar siempre como jugando, investigando. Y supongo que una forma de llegar a estar bien es intentar conocerme a mí misma, con mis características como mujer de cierta edad. Creo que no lo oímos.
la vida de nuestra manera, Ahora lo de la oís. forma Sí. artística, que es siempre un poco distinta. No por el hecho de ser artista, sobre esto de Bellas Artes, que es mi caso, pero no creo que sea eso, sino es una forma de enfocar la vida en la que tal vez le das valor a determinadas cosas y otras personas le dan valor a cosas distintas que tú. Para empezar, lo que necesito es una idea, un sentimiento o una intuición. Las ideas me suelen venir por temas que me preocupan, o temas que tengo en mente, ¿no? O por personas que me rodean, o por situaciones políticas o sociales que quiero pensar sobre ellas o reflexionar. Pero hay otras veces que lo que tengo es una especie de sentimiento, intuición, o he visto algo, o es como una especie de flash, ¿no? que me viene a la cabeza, y entonces a partir de ahí empiezo a desarrollar la idea o a trabajar, cómo trabajarla, ¿no? Para mí, por ejemplo, cada vez que intento sacar una pieza, se me suelen ocurrir cosas que siempre son bastante interactivas, como muy propositivas para la audiencia. Es decir, que no tengo una idea final de cómo va a ser la pieza, pero sí tengo una idea de cómo quiero que la gente la perciba, por decirlo de alguna manera, ¿no? O cómo la gente la disfrute o la experimente, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre estoy buscando quizás qué tecnología o de qué manera, cuál es el proceso que yo debo desarrollar para esa experimentación distinta o esa experimentación más interactiva por parte del público. Y muchas veces en ese proceso, en esa búsqueda, también intento dejar un margen para cosas que me sorprendan a mí o que sorprendan a la gente. La idea es que las piezas nunca están realmente cerradas, sino que durante ese proceso pues hay nuevos hallazgos. Y a veces una pieza que pienso que te va a tener un final, la propia pieza habla y está buscando otros finales, o surgen nuevas fases de desarrollo, o surgen nuevas ideas, ¿no? A partir de las ya hechas. Otra cosa que también he aprendido, digamos, con la práctica, es que ya no pretendo hacer la pieza del principio hasta el final, sino que también voy por fases. Y bueno, pues ahora muchas veces va asociado a temas económicos también, ¿no? Es decir, pues si me han dado una beca de producción, por ejemplo, pues hago la primera fase del proyecto, porque es para lo que me da, y luego la segunda fase, y luego la tercera fase. Entonces, al final, a veces una pieza tarda en hacerse completa 3 años. Pero eso tampoco al principio me parecía peor, pero ahora ya no me parece tan mal, porque bueno, también eso me hace ir pensando más sobre la pieza, pensando en nuevas ideas, bueno, abarcando más espacios, ¿no? Luego en el arte electrónico también hay una cosa que es que al utilizar, a veces es tan complicado, tan complejo, que al utilizar diferentes herramientas o las diferentes procesos de desarrollo, pues también esos mismos procesos te están dando un lenguaje propio que a lo mejor no has pensado, ¿no? Y también, de alguna manera, eso hay que darle esa bienvenida, ese espacio para el glitch, ¿no? Para el error, para lo que es inconveniente, pero que, bueno, pues tampoco pasa nada. Es decir, a lo mejor no lo has pensado, pero es bienvenido. Lo fundamental en mi proceso creativo es trabajar desde las propias vivencias como mujer y persona adoptada. Primeramente, mi proceso nació como una necesidad para poder expresar experiencias, sobre todo del pasado, que por motivos sociales habían quedado a la sombra.
y fue una forma, ¿no?, de encontrar una salida para poder tratar temas como la búsqueda de identidad, la violencia sexual y los vínculos afectivos. Ahora mismo, aunque siempre parto de lo personal y busco tratar desde lo colectivo, siempre realizo una investigación desde lo que yo siento, ¿no?, y lo que yo he vivido, un poco volviendo como a lo anterior. Intento siempre partir de lo personal y llevarlo a una idea colectiva. Bueno, si tuviera que elegir o describir, ¿no?, qué es lo fundamental para mí en el proceso creativo, al margen del desarrollo de los proyectos, de proyectos específicos, creo que pensaría en una situación de una búsqueda de un espacio de silencio, quizás, ¿no?, como un lugar de concentración, ¿no?, que tiene que ver más como con una pérdida de tiempo, ¿no?, con una pérdida de realidad incluso. O sea, por eso creo que es muy bonita la palabra ensimismamiento, ¿no?, una especie de ensimismarse, ¿no?, de perderse un poco en un lugar. Y yo creo que eso me lo da mucho el dibujo, el proceso de pensar, ¿no?, de pensamiento que me da el dibujo, y que creo que en general es desde donde arranco con la mayoría de mis proyectos, ¿no?, o de mis inquietudes, casi siempre parten de ahí. Entonces creo que sería esa la respuesta, como un espacio y un silencio dentro de ese lugar. Fundamental en mi proceso creativo es, por no decir inspiración, sí que me baso un poco en mi propia experiencia y bueno, siempre me he inspirado o me he detenido a ver mi entorno inmediato, ¿no? Y bueno, pues lo urbano, la ciudad, lo doméstico, o sea, son temas a los que yo siempre le he dado vueltas desde diferentes puntos de vista y bueno, y he formalizado a lo largo de los años en mi práctica artística de diferentes maneras, ¿no? Pero siempre un poco atendiendo a estas cuestiones, a mi propia experiencia, lo urbano, lo doméstico, el entorno, la arquitectura. En este caso, las últimas piezas un poco tienen más que ver también como con el uso del espacio público, ¿no? De cómo es el espacio vivido, habitado y el espacio público, político, ¿no? Que al final hay ahí como una tensión que observo pues cada día, ¿no?, en mis recorridos diarios de mi casa al estudio, cuando me desplazo como a otros barrios, ¿no? Y un poco eso es lo que intento como contar, ¿no?, a través de mis piezas. Y luego, bueno, el propio material de las piezas a veces me lleva como a investigar un poco más, como es en el caso de la cerámica, a otros lugares, ¿no? Y también eso es importante porque no, como lo que me importa es un poco más el tema, no me importa los materiales que utilice, ¿no? O sea, siempre he ido como variando un poco. Lo que menos he hecho es vídeo, pero también he hecho algún vídeo de algunas acciones y tal que he hecho. Y bueno, y ahora principalmente pues metal y cerámica. Vale, ya está. ¿Queréis Vale. decir al principio que no os he escuchado bien? Como veáis vosotras. Yo creo que luego lo podemos subir si alguien más tiene Vale, quiere verlo, lo podemos compartir con la gente que está y lo podemos dejar al final de nuevo. Vamos a comenzar. Yo tenía un orden, iba a empezar con Liliana, pero estoy decidiendo por un tema logístico que empiece mejor Isa, porque tiene un vuelo más tarde que tomar. Y vamos a empezar. Empieza tú, Isa, comentando. Habíamos formulado unas preguntas y una de las preguntas, que es un poco para enlazar con lo que hemos visto, es
¿qué destacarías tú de tu proceso creativo, también que consideras fundamental dentro del mismo? Y también a la hora de plantear una exposición, porque en tu caso eres tanto artista como comisaria, ¿qué consideras fundamental dentro de esto mismo? Vale, buenas tardes. He sido invitada por mi trabajo curatorial y de gestión, pero creo que el ser un artista que ahora mismo está al otro lado de la valla, como siempre me gusta decir, creo que es lo que condiciona mi forma de cómo trabajar, ¿no? Y creo que al estar en esa frontera entre ser artista y directora y curadora de un festival, pues es importante decirlo. Como artista vengo del campo de batalla y uno de mis propósitos es aportar mi granito de arena para acabar con la precariedad con la que a menudo trabajamos los artistas. Quería comentar esto. En el proceso creativo, pues curatorial, me gustaría que esto ocupara el 80% de todo el tiempo que dedico en este caso a Territoria, al festival que organizo. Esto me haría muy feliz porque es la parte que más disfruto, pero lamentablemente casi todo el tiempo se lo lleva a la parte de búsqueda de financiación y trabajo de producción, que es lo que hablaba antes con Ana, es como un cerebro completamente diferente a estar con el cerebro creativo. Lo que destaco yo, lo que creo es que los artistas que trabajan desde la autenticidad necesitan tiempo, ¿no? Esto tiene un trabajo de tiempo de cocción, sobre todo en el arte performativo, porque las piezas, sobre todo, suelen normalmente tener una única vida, ¿no? Perdonadme que estoy un poco nerviosa. No pasa nada. A ver, espera, que tengo aquí un poquito escrito lo que quería comentaros. Eso, creo que los artistas trabajan desde la autenticidad o deben trabajar desde ahí para crear piezas fuertes y que transmitan, que a mí es lo que me interesa, ¿no? Y creo que eso lleva tiempo. Yo en el trabajo curatorial creativo soy bastante lenta, es un proceso bastante orgánico y no puedo ceñirlo a decir, vale, de esta fecha a tal otra voy a terminarlo. Lleva un tiempo orgánico y eso lo tengo que respetar, ¿no? A mí me gusta, para mí la parte humana y de conexión con los artistas es importante y siempre necesito conocerles, hablar con ellos antes de empezar esta tarea que normalmente es un poquito larga. Y es importante para mí encontrar artistas que entren en un espacio de vulnerabilidad en su trabajo, ¿no? Porque creo que es de ahí donde salen los trabajos fuertes que a mí particularmente me interesan. Y bueno, esto os cuento por ahora. Bueno, pues vamos a continuar. Liliana, ahora te cedemos la palabra para que tú continúes, como teníamos el orden, y luego podemos conversar yo os voy a ir haciendo algunas preguntas para que relacionemos. De acuerdo. Pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Es una pregunta, ¿no? Muy difícil, muy compleja, ¿no? Como que se necesitan... hay muchas cosas que son fundamentales en un proceso creativo, en mi proceso creativo, pero de entre todas yo creo que lo más importante que señalaría ahora para mí pues es que el proceso esté vivo, ¿no? Que el proceso esté vivo quiere decir que cambie, fundamentalmente es eso, ¿no? Que se le permita movimiento y que se le permita cambio y transformación y pues por ende que te sorprenda, ¿no? Incluso a ti misma, que muchas veces se va por lugares y por caminos que no esperabas, que te incomode incluso, ¿no? Que te obligue a plantearte las cosas de otra manera o a enfrentarte a temas difíciles o complejos. También creo que es muy importante que te acompañe, ¿no? Que estés cerca de tu vida, cerca de tus inquietudes, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé mi formación en la pintura y durante muchos años fue muy, muy buen lenguaje, ha sido muy buen lenguaje, muy buen acompañante de vida. Y luego, bueno, después vienen transformaciones en mi vida personal. Llega una hija, ¿no? Y cambia todo, los tiempos, las formas, las reflexiones, las cosas que me interesaban. Y entonces el foco comienza a girarse y aunque sigue siendo la pintura un buen acompañante, también ahora hay una exploración más múltiple que responde, ¿no? a esto de que pues, el proceso está vivo. Luego creo que hay otros factores que también son bien importantes, como, bueno, esto que mencionaba Isa, por supuesto, el tiempo, ¿no? Que es también un tema
muy delicado ahora en la época en la que vivimos, de tanta aceleración, ¿no? Y de tanta exigencia de ir tan rápido, de alcanzar ciertas metas, de estar hiperproduciendo cosas todo el tiempo y visibilizando todo lo que haces, ¿no? Y todos tus procesos. Permitirte darte el tiempo ya es una resistencia importante, ¿no? Y de la mano con eso va otra cosa que también mencionaron en el video que pusieron al principio, que tiene que ver con el silencio, ¿no? Que es uno de los ejes de mi práctica, el silencio entendido como una conexión pues muy, muy íntima, ¿no? Muy, muy personal con un territorio propio que es distinto al mundo, ¿no? De afuera. Entonces es silencio, pero no quiere decir porque no haya voz o porque no haya sonido, sino quiere decir como silencio del pensamiento o como silencio de las palabras, como otra forma de pensar, ¿no? Y otra forma de conocer, que tiene que ver más como con un estar del cuerpo, ¿no? Y con una forma de atención a lo que tienes enfrente. Entonces también el cuerpo esencial en mi práctica, ¿no? El cuerpo entendido como gesto y como la capacidad que tiene de pensar sin palabras. Y luego por último, pero tal vez podría también ser lo primero, es la imagen, ¿no? Para mí siempre es el buscar la imagen, pero no cualquier imagen, sino la imagen que es como un disparo, que es como una llave que abre un espacio en donde hay un montón de todo, de emociones, de sensaciones. Entonces esas imágenes pues súper potentes, básicamente eso es lo que estoy persiguiendo todo el tiempo, ¿no? En pintura, en dibujo, con palabras, como sea. Y creo que eso sería, ¿no?, mi respuesta. Genial. Pues ahora, si nos acompaña Soraya, comentando qué es lo fundamental dentro de tu proceso creativo. Bueno, lo primero, agradecer a Mab la invitación a estar aquí, que es un gustazo de estar compartiendo con tantas compañeras. Y bueno, ya solamente con lo que he escuchado de mis dos compañeras, más lo que se ha hecho en el vídeo, creo que es muy bonito ver que hay puntos comunes en esos procesos creativos. Eso es algo que pues, como que a una le llega, ¿no? Es decir, no estamos solas en este camino. Y bueno, yo en mi caso, pues como Liliana, entiendo que hay tantos procesos como proyectos, o sea, que es algo vivo, que no es un itinerario único, sino que cada proyecto pues, te va demandando una serie de cuestiones y tienes que estar receptiva a ellas. Y bueno, yo tenía aquí apuntadas como un par de cositas así para añadir, que bueno, sí es cierto que es un proceso vivo que siempre está cambiando, pero yo sí que tengo como unos ejes fundamentales con los que trabajar, que pues por ejemplo es la experiencia propia y cómo el contexto determina cada uno de los proyectos. O sea, para mí el contexto es algo muy importante. Esto significa tener un pensamiento situado y sentirme interpelada por aquello de lo que voy a hablar, ¿no? Es como de alguna manera sentir que tengo legitimidad para hablar de algo. Y eso en mi caso es muy importante porque todos mis trabajos están relacionados con temas sociales y por eso el pensar desde dónde hablo y desde dónde comunico es algo muy, muy importante. En mi caso es como que eso es básico para arrancar cualquier proyecto. Y bueno, creo que eso es como lo fundamental. Bueno, añadir que sí que has dicho que soy artista conceptual, pero bueno, que al final mi forma de trabajar va por proyectos, no tengo una forma de materializar definida, o sea, puedo trabajar en cualquier tipo de técnica porque al final lo que me importa es el que quiero contar y el cómo viene después, ¿no? Es como que intento luego buscar la manera en la que mejor se puede comunicar una idea. En la que mejor, sí. Sí, o sea, el hecho de que seas un artista conceptual no significa que te ciñas solamente a conceptos, ¿no? Sino, depende ya del medio. Bueno, pues continuamos. Isabel, turno. Bueno, buenas tardes y gracias también por haberme invitado aquí a compartir un poco mi manera de vivir esto. Y bueno, al ser la última, pues claro, vas escuchando a todas tus compañeras y incluido el vídeo que van diciendo yo también, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué añadir, ¿no?
por añadir algo, decir que para mí es súper importante la honestidad. Y la honestidad en realidad está conectada un poco con esa idea de la conexión entre el arte y la vida. O sea, lo que yo esté haciendo en mi trabajo artístico tiene que estar conectado y tengo que llevarlo, traducirlo a mi vida y ver que tiene sentido. Eso sería como para mí lo más importante. Y dentro de eso entra, por ejemplo, para mí la importancia de la experiencia por encima de todo lo demás. Y la experiencia casi siempre viene vinculada a la experiencia compartida con otras personas. Veo que cada vez, ahora mismo, que conecta también con lo que decía Liliana de que está abierto, ¿no? De que sea algo abierto que te acompaña. Yo noto que ahora en mi proceso creativo es muy importante para mí el compartir con otras personas, ¿no? Entonces, pues todo tiene sentido y todo es coherente, ¿no? Por como a lo mejor en el punto personal en el que estoy. O sea, en realidad es esa relación y esa coherencia y esa honestidad. Y bueno, y también que me divierta, ¿no? Como decía Analía, y el divertir no tiene por qué ser fiesta, sino a lo mejor ese ensimismamiento también, o ese estar a gusto, ese estar tranquila. Entonces, bueno, un poco podría decir eso para no repetirme también con las compañeras. Bueno, pues genial. Yo tengo ahora varias cosas, además de lo que habéis dicho, en común. Y a mí, por ejemplo, una cosa aparte de que habláis del silencio, de los puntos comunes, del tiempo, de la imagen, de la experiencia, de esta cosa orgánica que decía Isa, de que tiene que ser orgánico, ¿qué ocurre como cuando hay un diálogo? Por ejemplo, cuando alguien te propone una temática en concreto para realizar una obra, ¿no? O sea, si alguien te dice, quiero que hagas una obra relativo o relacionado con esto en un proceso de comisariado o que tenga que ver con este tema, a lo mejor te eligen como artista, un poco porque vas en esa línea, pero a veces sí hay como un encargo. ¿Qué ocurre en ese momento en el proceso creativo? ¿Quién se anima? Venga. Es una pregunta para las artistas. No, bueno, yo estoy participando como más sí, como curadora. pero Vale. puedes cambiar de bando, no pasa nada. Vale. Sí, aunque creo que la respuesta sería parecida para mí, ¿no? Desde este otro lado. Pues yo como artista no sé si hay temas que me interesaría trabajar si me los proponen. Creo que podría hacerlo porque creo que una persona creadora puede generar ideas y llegar a expresarse a través de su arte, pero quizá no consideraría esa pieza como eje de mi obra, ¿no? Porque quizá no la siento tan personal o yo no me siento tan vinculada con esa idea, ¿no? Creo que como creadora podría explorarla, pero quizá más a modo de un encargo en el que no me siento tan libre, porque yo como artista no hago concesiones, creo que es la única parcela de mi vida en la que soy absolutamente libre. No me interesa satisfacer a ninguna audiencia, a ningún curador. Creo que es la única parcela en la que me atrevo a explorar todo lo que quiero y bueno, así lo veo. ¿Y como comisaria? Pues excepto este año que sí que teníamos una temática para la convocatoria de artistas baleares, el festival, aunque tiene unas líneas, creo que de alguna manera es bastante ecléctico y la verdad creo que no me atrevo a cerrar el festival a una temática concreta y cerrada, y si lo hiciera, creo que buscaría artistas que pueden indagar esa línea, ¿no? de trabajo y... O sea, buscarías más bien artistas que pueden trabajar en torno a una idea, ¿no? Más o menos, sin cerrar, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber una coherencia, una autenticidad, una verdad y creo que un artista no produce obra por producir imágenes ni por producir, sino por una necesidad de contar algo desde una pasión y desde una verdad al menos interior, ¿no? Y yo por lo menos no me atrevo a meterme en todos los fregados como artista. Gracias, Isa. Isabel. Bueno,
yo personalmente, una de las cosas que me interesan en la vida y en el arte es enfrentarme a situaciones que a lo mejor no me enfrentaría. O sea, me gustan los retos. Entonces, me parece súper interesante cuando me invitan a hacer algo que yo no me hubiera planteado hacer. O cuando ya bien sea a través de una invitación curatorial o de una colaboración con otra persona, con otra artista o algo. Entonces, en mi caso justo me atrae mucho eso. El que me inviten a algo que yo no me había planteado y observar qué genera eso en mí, si genera rechazo, si genera interés, si de pronto me conmueve o no, todo ese proceso y todo lo que saca de mí ese tema, ¿no? Que de pronto, ¿qué puedo yo decir sobre esto? Siempre, como vuelvo a decir, desde mi honestidad, ¿no? Desde mi experiencia personal y con todo el respeto del mundo. Me viene a la cabeza una invitación para violencia cero en Galicia, en Pontevedra, y claro, es un tema que me producía mucho respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de este tema que yo no hablaría voluntariamente, cómo enfrentarme a él, ¿no? Y para mí, por ejemplo, hoy fue muy interesante todo lo que generó y cómo fui capaz de llevarlo a un lugar donde yo me sentía cómoda y sentía que estaba siendo honesta hablando de un tema que de entrada no me atraía hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gusta. Liliana Olaya. Ay, perdón. Yo voy muy en la línea de Isabel. O sea, creo que también tiene que ver con que soy una persona que me gustan los retos. No había pensado en eso, pero yo creo que sí es. Pero claro, creo que depende de algo que dijo Olaya antes, que es el contexto, ¿no? O sea, todo lo que rodea, cuál es la temática, quién te invita, ¿no? Cuáles son las condiciones. Pero dadas las correctas circunstancias, para mí es muy estimulante, ¿no? El enfrentarte a temas a los que tú solo no llegas o no se te habría ocurrido, sobre todo si son temas que te importan, ¿no? Que te interesan y que te permiten, pues, reflexionar de eso. E incluso si como decía Isa, son obras que después no consideras como completamente tuyas y tal vez no son, no sé, como el ejemplo de lo que haces normalmente, yo sí encuentro que pasados unos años te permiten, o sea, por ejemplo, hace unos años me invitaron a hacer una pieza en torno al tema de la migración. Yo creo que en ese entonces yo estaba en México y se pensaba en la migración entre México y Estados Unidos. Pero finalmente yo hice una pieza sobre la migración de mi abuelo de China a México, que en ese momento me resultaba como un tema bastante lejano, ¿no? Y un poco extraño. Y sin embargo es una pieza que me ha acompañado estos años y que cuando regreso y la veo, le voy encontrando como nuevas, como que, no sé, he dialogado después muy bien con esa pieza, incluso si no era, ¿no? Como lo que yo hubiera decidido sola. Entonces, dadas las correctas circunstancias y si el tema te toca, yo creo que sí es una parte, nutre mucho el proceso artístico. Bueno, a la última le queda poco que decir, chicas. Estoy con vosotras en todo lo que habéis dicho. Yo creo que para mí esa invitación también supone un reto y los retos son un motor para ponerme en marcha en general en mi vida. Como que funciona mucho a través de esos retos. Entonces creo que siempre y cuando esa invitación te dé una libertad total, eso sí, sabes que no haya unas directrices, sino un tema y que te dejen libertad para hacer lo que tú consideres, pues me parece maravilloso porque incluso cuando el tema no te seduce al principio, pero yo creo que al final siempre le sacamos algo y normalmente cuando te invitan yo creo que es por algo, o sea, porque cada artista tenemos nuestras líneas de investigación, temas recurrentes, entonces yo creo que cuando alguien te está invitando ya tiene una intuición de por dónde puede ir
sea, ¿qué puedes aportar o no? Pero yo creo que va un poco por ahí. Entonces, incluso cuando tú misma no sabes qué puedes, o sea, cuando recibes esa invitación, a mí me ha pasado, ¿no? Que he dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué me han invitado a mí? Eso es como, pero yo creo que al final, precisamente con este material sensible, pues con el que trabajamos, yo creo que podemos hablar de todo, siempre y cuando esté esa honestidad y, no sé, siempre creo que podemos aportar algo, incluso en lugares en los que no se nos quiere mucho también, ¿sabes? Incluso aceptar una invitación para hacer un cortocircuito en algún sitio y que eso también es muy interesante, ¿no? Es decir, para decir, bueno, pues voy a decir que sí, aunque no me guste esta institución o la línea que lleva tal, para plantear casi como una bomba artística, ¿no? Eso también me parece maravilloso. El poder ser tú el cortocircuito en un tema en el que te estás posicionando y que crees necesario decir ciertas cosas. No sé, se me ocurre, creo que la última invitación que tuve fue para reflexionar en torno a los grabados de los caprichos de Goya, que cuando me llegó aquello, pues dije, no sé, a priori no, o sea, decir, bueno, sí, me gusta Goya, me parece un pintor muy interesante, tiene una historia muy interesante, pero era como, ¿qué puedo aportar yo aquí? Y al final me lo llevé a una cuestión meramente feminista y para hablar sobre el concepto de techo de cristal y bueno, desarrollé toda una instalación en torno a eso que estaba, pues eso, pensada a través de un grabado de él, pero llevándolo al momento actual y a temas que yo considero que eran necesarios. Entonces, bueno, creo que siempre es interesante aceptar las invitaciones porque podemos sacar de ahí mucho. Pues eso me lleva a la siguiente pregunta y empiezas tú contestando, Olaya, y es ¿qué consideras fundamental en la labor de un artista para hablar de buenas prácticas? Justamente esto de lo que hablas, ¿no? No sé, casi que le voy a ceder el micrófono a alguna de las compañeras. Buenas prácticas, sí, bueno, no sé, quiero decir, pues sí, o sea, con el tema de las buenas prácticas, pues supongo que a nivel personal intentar no promover concursos o eventos que de una manera clara están precarizando a los y las artistas, por ejemplo, o sea, como intentar posicionarte, que yo sé que es muy duro, sobre todo para la gente que está empezando, ¿no? Pero en algún sitio hay que poner el dique y el decir, no me voy a presentar a un concurso en el que no me van a pagar el envío, no hay un fee para los artistas tal, o sea, quiero decir, incluso en las exposiciones lo mismo, o sea, es como intentar decir no, que sé que es muy difícil, pero cuando ves que esas buenas prácticas en general no se están cumpliendo por el otro lado, porque al final lamentablemente a los artistas poco podemos hacer, aunque podemos hacer, pero creo que iría un poco por ahí, por tener como muy presente el ayudarnos como colectivo, eso es fundamental, tejer redes entre nosotras y luego estar un poco al loro en ese sentido, ¿sabes? De intentar, porque yo creo que al final si todo el mundo dice no, esto es como todo, el sistema cambia, el problema es cuando alguien pues cede. Así es. ¿Alguien más quiere aportar? Isabel, Liliana. Yo quería decir, tenía aquí, la reflexión era un poco la misma, ¿no? El no trabajar en determinadas circunstancias que no cumplan unos mínimos dignos, ¿no? Pero luego me hacía pensar también en los afectos, ¿no? En cuando a veces es necesario hacer excepciones, ¿no? Y cuando trabajamos también a veces para apoyar proyectos que están en marcha o para... O sea, a veces no... o sea, yo no quiero solamente trabajar por dinero. O sea, es como buscar ese equilibrio entre
respetar mi trabajo y respetarme a mí y favorecer unas buenas prácticas, pero no olvidar los afectos, ¿no? Entonces supongo que esas excepciones que normalmente suelen ser relacionadas con apoyar a personas que están como nosotras, porque bueno, yo también hago labor de gestión y de coordinación de cosas, y es que a veces también es tan complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo fluctuar entre ese respeto por nosotras mismas y no radicalizarme con eso, ¿no? Entonces es a veces complicado. Pues yo sí que me he radicalizado con eso, porque por mi experiencia propia, se me oye, ¿verdad? Sí, se te escucha. O sea, entiendo a Isa absolutamente, pero es que desde ese afecto hemos estado tantos años, ¿no? Como artistas creando, regalando nuestro trabajo, ¿no? Que por supuesto que yo creo que hay que apoyar y evidentemente no hacemos nada de esto, yo creo, como siendo el fin el dinero, el primero, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos que radicalizarnos. O sea, para mí, desde mi lado curatorial, será porque lo he vivido, lo vivo en mis propias carnes y por empatía, dicho de manera llana, lo básico, fundamental e innegociable es el pagar a los artistas. A mí como artista me han invitado a exponer y a veces me decían que no había dinero, sobre todo cuando eran colectivas, ¿no? Y yo ahora pienso, pues si no hay dinero, búscalo. O sea, es que creo que hay que seguir y seguir y seguir, y si no se puede hacer un proyecto porque no hay presupuesto, yo creo que no se debe de hacer. Quizá me he radicalizado mucho con esto, ¿no? Y la parte de búsqueda de financiación en los proyectos independientes es tediosa, es muy costosa, es agotadora. Y bueno, creo que hay que hacerlo así, y también pienso que los artistas no deben nunca de regalar su trabajo, sobre todo cuando hay instituciones involucradas, claro. Yo creo que es importante el hablar mucho sobre esto, porque hay muchas personas que están en la gestión cultural, sobre todo en administraciones, quizá sobre todo en lugares pequeños, que realmente a veces es como ingenuidad, se creen que el artista trabaja por amor al arte, ¿no? Y es curioso que el artista es la materia prima de ese tejido cultural y que por amor al arte solo trabaje gratis el artista cuando todo ese tejido se nutre, ¿no? de esa materia prima y bueno. Pues yo me encuentro un poco, o sea, que las entiendo los dos puntos de vista y me encuentro ahí un poco también a la mitad. O sea, creo que es verdad que no se debe precarizar a los artistas, y menos cuando hay instituciones involucradas. Pero también es verdad que yo en lo personal he trabajado muchas veces, por ejemplo, como gestora de un espacio artístico que tuve en Ciudad de México, y ahora un proyecto virtual que estoy echando a andar. Y la prioridad era siempre, ¿no?, pagarle a los artistas. Cuando daban los talleres les pagaba más, pero mi propio trabajo como gestora, por ejemplo, en ese entonces no lo cobraba, y ahora en el proyecto virtual que estoy echando a andar tengo muy claro, como dice Isabel, que no es por el dinero, que no voy a sacar dinero. Si entra algo, bien, pero no estoy ahí por eso, ¿no? Porque entiendo que al menos como yo he hecho en el contexto y la manera en la que yo he echado a andar las cosas, pues es muy difícil conseguir. O sea, no podía yo llevar mi carrera artística, llevar la gestión del espacio y además conseguir financiamiento. No podía hacer tantos trabajos. Entonces, sí, ese trabajo, cuando hago ese trabajo, pues no es por dinero. Pero, y luego también quería decir, no sé, me sorprende que esta pregunta se haya llevado directamente a la precarización de los artistas, porque mi respuesta cuando leí las preguntas y apunté algunas ideas, iba por otro lado. Yo pensaba más bien, bueno, se las leo para que vean un poco. Yo pensaba, bueno, fundamental para hablar de buenas prácticas, yo creo que es la capacidad autocrítica, ¿no? Para empezar, el darse cuenta cómo está uno ejerciendo la labor artística en relación al contexto, ¿no? Y cómo en qué sentido estás impactando, y tomar en cuenta, ¿no?, cómo estás impactando y tomar en cuenta a los demás también. Y en ese sentido, ejercer la escucha consciente, ¿no? Muchas veces como artistas podemos, y más ahora que se están transformando, que se están cuestionando tanto las formas de hacer las cosas, podemos incurrir en apropiaciones o podemos incurrir en actos que son, pues, tal vez cuestionables, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener
esta autocrítica muy desarrollada y la capacidad de escuchar al otro y de tener empatía, ¿no?, con lo que nos dice. Y finalmente el respeto. Yo entiendo el respeto como el cuidado, ¿no?, el cuidado hacia todas las partes que están involucradas, sobre todo si trabajo proyectos con comunidades, etcétera, por ejemplo. Sí, siempre tener esta actitud de escucha y esta actitud de respeto entendido como cuidado. Yo creo que eso es fundamental. Pues gracias. Vamos a ir viendo. Yo tengo también, bueno, digo, al margen de que tenemos otras preguntas que ya teníamos como un poco de lo que habéis hablado, tanto de la precarización y de todo esto, sí veo que en común tenéis todas de alguna o de otra forma, sí, un cuestionamiento sobre lo femenino. Y en este caso, me parece, no lo sé, Isa, y corrígeme, hay un tema que como que converge un poco, que sí tiene que ver con esto está por un lado lo femenino, luego está lo feminista, por otro lado, y también quería que en torno a ambos temas, y también en el caso de Isabel León, que también habla con el cuerpo y desde el cuerpo, que tiene muchas piezas que también hablan de su cuerpo como mujer, quería que desde ese punto aportaráis algo. No sé si he sido clara con la pregunta, pero bueno, creo que tiene muchas aristas. Yo no te he entendido muy bien, vamos, la pregunta. Sí que un poco de dónde nos has llevado, pero... Sí, o sea, si en torno a lo femenino, a lo feminista, hay algo dentro de la obra que digamos, aporte en común, que se cruce, y desde ese lugar, ¿cómo habláis, no? Si lo asociáis directamente o desde el cuerpo, porque además hay varias artistas que trabajan con el cuerpo desde la performance, dependiendo del discurso que quieran decir. Sí, yo por mi parte, tanto desde lo femenino como de que es mi propia experiencia como mujer, como lo feminista está visualmente, creo, vamos, está en mi obra y está en mi trabajo curatorial. Aunque son dos cosas muy diferentes, creo que hay lazos de conexión directos y, por un lado, desde la práctica artística y desde la gestión, todas las políticas feministas ahí están, y luego desde mi trabajo creativo lo veo como un ejercicio, como decía Braidotti, un ejercicio nómade en continua evolución, ¿no? Hace poco pensaba en trabajos que tengo míos de hace tiempo y en dónde estoy ahora, y bueno, quiero pararme y hacer esa reflexión, porque a mí personalmente me interesa moverme y a veces eso casi incluso, bueno, no me incomoda con mis trabajos anteriores, pero veo que hay una evolución, un cambio y que necesito plantearme hacia dónde me dirijo, ¿no? Y sí. En cuanto a esa exploración de quién soy como mujer, cómo me manifiesto en el mundo, cómo me expreso, cómo creo, y sí es algo en movimiento. Isabel. A ver, sobre este tema, yo creo que al trabajar con la acción y con el cuerpo y con mi presencia, es como que está, es que está, o sea, ya está. No me gusta como trabajar temas concretos directamente de nada, o sea, como que me gusta irme siempre a lo aparentemente insignificante, a lo absurdo, o sea, no suelo trabajar como grandes temas de ningún tipo sociales de manera obvia, pero creo que muchos están ahí todo el rato, ¿no? Entonces, el tema de la mujer, de lo femenino, de lo feminista, está en el momento en el que soy yo la que está haciendo lo que está haciendo y me estoy exponiendo como me estoy exponiendo. Entonces, cuando hablo de cosas personales, no sé, una de las últimas acciones que hablaba sobre la maternidad, ¿no? En mi caso de la no maternidad,
pues estoy hablando de ello, pero siempre, como hablaba, un poco desde mi experiencia, desde como yo lo vivo. Al ser mujer que hace lo que le da la gana, pues estoy siendo feminista sin decirlo. Entonces, bueno, es un tema que está, aunque no diga que hablo de ello, ¿no? Genial, eso era lo que quería oír. Sí, sí. A ver, Olaya y Liliana, si tienen algo que decir o no, también. ¿Qué decir tú, Olaya, o voy? Gracias. Bueno, para mí es una pregunta muy difícil de responder. Es el universo en el que, ¿no?, me muevo y que, a ver, o sea, para mí están muy unidos, ¿no? El feminismo, el feminista y lo femenino. Siempre he pensado, bueno, no me interesa, ¿no?, lo femenino como algo que se impone, ¿no?, un deber ser femenina, sino como una forma de, que tiene que ver con lo que dijo Isabel, ¿no?, como una forma sencillamente de estar en el mundo, ¿no? Que está muy relacionado con el cuerpo y con mil otras cosas como de lo interno. Y yo creo que es algo que está en mi trabajo sin que yo tenga tampoco o durante muchos, o en algunas series no he tenido mi intención no es tener una postura política muy clara, ¿no?, directa, o sea, y sin embargo yo creo que está ahí. Y no sé, poco más puedo decir, o sea, que mi trabajo es una exploración precisamente de todo esto, creo. Está bien. Gracias. Wow, menudo melón es abierto. Esa era la idea, pero además Sí. me parece interesante justamente bueno, como yo estoy, como por comisaria. supuesto, soy militante feminista a tope. Entiendo ese femenino un poco en la línea de Liliana, ¿no? Es decir, porque todo lo que es un deber ser y nos lleva a esencialismos y a ciertos lugares me parece muy, muy peligroso. Entonces, es como de qué femenino estamos hablando, me parece importante. Porque cuando se dice femenino no todo el mundo está entendiendo lo mismo ni desde el mismo sitio. Por eso digo que es un melón que nos podría llevar aquí horas en debatir, ¿no? Yes. Y al final el feminismo es un movimiento que precisamente critica ciertas nociones de lo femenino, ¿no? Es decir, por eso digo que es una pregunta demasiado abierta como para contestarla. Y yo en mi caso, pues, por lo que han estado comentando las compañeras, sí que es cierto que tengo obra eminentemente feminista, no toda, por supuesto, aunque creo que como con cualquier otra cosa, y se ha hablado de esa honestidad, de vulnerabilidad, cuando trabajas desde ahí, creo que si tú te sitúas en ciertos lugares, en el feminismo, por ejemplo, eso se desprende en cada proyecto, aunque no sea de una manera evidente. O sea, siempre hay líneas en todos esos proyectos, hay diálogos, intereses en los proyectos, que en algunos sean más evidente y en otros menos, pero al final es tu mente la que está produciendo todo eso. Entonces, si tú eres feminista, está claro que hay un trasvase de eso en toda tu obra, ¿no? O sea, los cuidados, los afectos, o sea, hay muchas nociones feministas que están ahí, aunque no, el trabajo concreto no sea feminista. Y bueno, dicho eso, yo en mi caso, todos mis trabajos tienen muchas capas de lectura, pero sí me gusta que la primera capa de lectura sea directa. En mi caso sí, me interesa que las personas que estén delante de mi trabajo tengan una puerta de entrada, un enganche desde aquí y que luego si quieren seguir investigando más capas de lectura puedan, ¿no? Pero es como que en mi caso sí me interesa que exista esa apertura primera a lo que esté intentando transmitir. Genial, gracias.
No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar a todo lo que hemos dicho del público que está conectado. Pueden hacerla a través del chat o pueden también hacerla a través de audio. Buenas, aquí soy Ana Quiroga. Había varias preguntas, no sé si las habéis visto antes. Sí, he visto de... creo que de Ana Matei preguntaba. Ana Matei, sí. Entonces las prácticas, las buenas prácticas solo nos llevan a hablar de lo económico. Sí, es que me ha sorprendido mucho que de repente, sobre todo desde el punto de vista del artista, que luego de todas formas Liliana ya ha dicho o has puesto otros puntos de vista, que me ha sorprendido muchísimo que os haya llevado directamente a la parte económica, porque no es una pregunta sobre la precariedad en la que podemos encontrarnos, porque para mí una buena práctica es que haya o sea, que sea claro, ¿no? El contrato que se establece, que en muchas ocasiones no lo es, y el trato, ¿no? Y todo ese proceso que se realiza, ese diálogo que se puede establecer entre pues la artista y la comisaria o la directora de un festival o la gestora en fin, a mí me lleva más a las relaciones más que a lo económico. Pero normalmente esa otra parte va bastante rodada, ¿no? Depende. Bueno, para mí eso es básico, claro, sí, para mí parece como que lo que nos falta es la parte económica casi siempre, ¿no? La parte humana la veo, vamos, absolutamente vital, porque se establece, por lo menos por mi parte, casi siempre un vínculo muchas veces de cariño y la empatía y los cuidados a todos los niveles, pues lo veo básico, ¿no? En todos los procesos del trabajo, que en el caso del festival es un proceso largo y de meses, ¿no? Entonces, sí, creo que esa empatía, esos cuidados, esos afectos deben de circular en ambas direcciones, ¿no? Sí, yo creo que hay que ser meticulosas, por lo menos desde la gestión a mí me gusta intentar ser meticulosa y cuidar todo lo que podemos, a la vez aprender en el proceso y bueno, quizá a veces hay fallos también, ¿no? Pero... Yo por mi parte quería comentar que, porque además la pregunta ha arrancado conmigo y cuando me lo he llevado directamente a ese tema, precisamente pues lo que está comentando un poco Isa, ¿no? que quizás es por dar por hecho que ciertas cosas deberían ser de cierta manera, y la pregunta iba más dirigida a las artistas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer las artistas como buenas prácticas nosotras? No ya en esas relaciones con el resto, ¿no? Porque claro, si nos ponemos a hablar de qué se espera de las instituciones, de los gestores y las gestoras, o sea, claro, ahí ya entramos en otros lugares, pero o sea, yo en mi caso ese irme a, pues eso, a la parte económica es por una cuestión como muy, muy directa de una realidad material en la que vivimos todas, que es una precariedad absoluta y de la que normalmente además no se habla. Entonces me gusta ponerlo en el centro como algo prioritario y lo digo además sin ningún tipo de complejo, o sea, es decir, porque me parece muy, muy importante. O sea, me parece un temazo muy importante y ya si eres mujer, doblemente importante. O sea, quiero decir que no me parece algo a tener a la ligera, sino para ponerlo en el centro como tema, partiendo además de la base de que yo estoy entendiendo con todas las compañeras, ¿no? Esos afectos los estoy dando por hecho, ¿no? Es algo, y bueno, luego también lo que decía Isabel en relación a esas, bueno, casi podríamos decir concesiones, porque sí son, o sea, o por lo menos yo entiendo que son concesiones. Es decir, el trabajo debe cobrarse porque es un trabajo y hay que dignificarlo como tal, o sea, es decir, porque es que parece que en España a la gente no le entra en la cabeza que los y las artistas tengamos que cobrar por lo que hacemos. Entonces, eso me parece muy importante. Ahora,
que en ciertas situaciones, y precisamente por esos afectos de los que estamos hablando y esas redes y en muchos casos por esa precarización de base que tenemos que ayudarnos sin cobrar. O sea, es decir, es que al final es una pescadilla que se muerde la cola, porque ¿a quién no le gusta cobrar por lo que está haciendo? A nadie, o sea, de verdad que yo creo que a nadie. Pero además, porque se está teniendo en el mundo del arte es como de que, pues eso, que si tú eres artista ya estás pagada por dedicarte a eso. Y hombre, pues hombre, no, ¿sabes? Tengo que comer, tengo que vivir como el resto de las personas. Entonces me parece que, bueno, que sí que es necesario ponerlo ahí, en mi opinión. Sí. Es el gran temazo que falta por despejar, ¿no? Y luego, claro, yo también estando desde el lado de la gestión, porque para mí ha sido vital estos años, primero pagar a los artistas y si queda algo yo cobro, es la inversión personal que yo hago, ¿no? Pero luego, claro, cuando trabajas desde una gestión comprometida, que hay muchas personas que trabajan así, dices, buf, ¿cuánto tiempo voy a poder yo aguantar también así, ¿no? Porque es como el oxígeno en los aviones, ¿no? Póngase usted la mascarilla antes que... Y bueno, creo que es importante solucionar esta ecuación y que sí es básico, yo creo que es el tema principal porque es una cuestión de supervivencia y vital. Yo creo una cosilla que a veces hablamos Ana y yo con Exchange, ¿no? Que hacemos esa labor también de organizar y de generar proyectos, a veces es hacer menos con mejores condiciones, o sea, menos artistas, menos actividades y mejores condiciones para todas, o sea, para las artistas y para nosotras también como gestoras y como organizadoras y a veces es como eso, queremos hacer mucho y que participe mucha gente y todo el mundo muy precario, ¿no? Pues poca gente y en condiciones buenas. Y en otra ocasión otras personas que no pudieron estar en esta que queríamos, pero... Y esa puede ser una manera, ¿no? de una buena práctica, de no querer abarcar tanto y hacer menos pero mejor, quizá. Bueno. Tenemos otra pregunta de Lola Díaz y pregunta, ¿qué pensáis que puede hacer MAP? Acciones, proyectos institucionales, denuncias para mejorar la precariedad. ¿Puedo hablar otra vez? Sí, claro, ya estás. Yo como veo que MAF es una institución bastante fuerte, bastante potente y nacional y con muchísimas personas ahí, creo que tiene que ir directamente a las instituciones grandes. Y ahí me vienen eso, ministerios, tal, o sea, como que vayan arriba del todo a que cambie la política cultural, intentar cambiar algunas cosas, ¿no? Lo que se hablaba de estas mesas que se están haciendo para gestionar todas estas cosas, porque como decía Olaya, es que es un problema de base que nos invade a todos los estratos y a todos los agentes que estamos en la cultura. Entonces es como mientras las instituciones no entiendan la realidad que hay a nivel cultural y artístico, es muy difícil, ¿no? Yo qué sé, desde las convocatorias para ayudar, ¿no? a artistas que son imposibles de seguir por tema burocrático, temas de fechas para cumplir objetivos y justificaciones y cosas de esas. O sea, desde ahí hasta un montón de detalles, ¿no? Entonces, yo creo que más tiene que ir ahí a intentar cambiar las legislaciones y las dinámicas institucionales. Y luego ya, pues todo lo demás. No sé. Sí, yo pienso que del lado de la gestión lo mismo, porque si no eres una gran industria cultural, es terrorífico el camino y la posibilidad de acceder a ayudas. El primer año acabó Territory y salió una subvención, yo la pedí, era bastante dinero, era la parte de mis honorarios, que el primer año fue una inversión total de tiempo y
y resulta que me concede la subvención, claro, y resulta que a la hora de justificar yo no era pagadora, pero mi trabajo estaba sin cobrar, no era pagadora de facturas por ese importe. Bueno, estoy contando algo muy concreto que me pasó. Y ellos no consideraban que mi trabajo como organizadora, curadora, directora pudiera cobrarlo, ¿no? Entonces eso se perdió y quizá si MAF pudiera intervenir de forma directa con entidades concretas para temas concretas, podría estar bien para que cambien cosas. Por lo menos en mi caso, al no ser una industria cultural, realmente es como que hay un pez grande que se come todo, ¿no? En cuanto a solicitar ayudas un año antes, disponen de créditos para poder avanzar en el proyecto y sí. Sí, y ahora mismo estaba pensando, cuando hablábamos en todo esto, en cuántos proyectos han acabado, ¿no? Proyectos maravillosos y festivales que después de años han desaparecido, ¿no? Por esta precariedad de tal que estamos hablando en la gestión. Bueno. Esther, que tenías una pregunta, si quieres hacerla. Bueno, más que una pregunta, era un comentario al respecto de lo que estáis comentando. Por cierto, enhorabuena a todas. Yo creo que MAF, MAF puede hacer cierta fuerza o ejercer cierta presión, por ejemplo, en las mesas sectoriales. La presencia de MAF creo que es fundamental precisamente para poner sobre el tapete las problemáticas de las que estáis hablando. Creo que el problema luego, por ejemplo, yo he estado en la mesa sectorial de Málaga, Andalucía, en representación de MAF, y desde luego fue clarísimo, primero, mi oposición a invitar a nadie a participar en las mesas redondas, que nos pedían invitar a 4 personas porque no se les remuneraba y fuimos tajantes. Bueno, yo soy tajante como comisaria, pero MAF, o sea, quiero decir que estaba respaldada por la Junta Directiva de MAF. Y luego conseguimos, además, hablando con las otras asociaciones de artistas, de museos, de gestores culturales, etcétera, hablando off the record, antes de la mesa, bueno, yo les dije la posición de MAF y conseguimos que ninguna asociación, decidieron a partir de nuestra decisión no invitar a nadie no invitar a esas 4 personas, cada asociación que nos pedían, para una mesa redonda sin remuneración. Quedó clarísimo. Además, eso fue lo primero que dije al intervenir y se recogió en el libro este que están haciendo de actas y tal, no sé qué. Claro, en ese sentido, o sea, creo que MAF como colectivo expandido por todo la geografía española tiene bastante poder en ese sentido. Luego está la segunda parte, que los políticos nos hagan caso, que eso es donde yo veo el mayor problema. O sea, porque yo ya he ido a 3 mesas sectoriales, o sea, con diferentes consejerías, diferentes consejeros, diferentes tal, no sé qué. Creo que es importante, muy importante estar y decir todo lo que hay que decir. Pero no sé cómo se os ocurre que salvamos la distancia, porque luego es que realmente los políticos, entre que están preocupados por su... O sea, hacen como esta cosa de vamos a oírlos, a estos, a ver qué problemitas tienen, pero realmente luego no avanzan en la resolución. Todo este tema de la precariedad, yo desde que comencé a currar, y soy bastante, en fin, tengo mis añitos, estoy hablando de eso, como remuneración a los artistas y remuneración digna, y a los comisarios y a los gestores, tal. ¿Cuántos años llevamos hablando de esto? En fin, me callo. Ya, gracias. No, pero gracias. No, es que el tema es cómo hacer cómo modificar lo que decía Isabel, ¿no? Cambiar las instituciones, cambiar las políticas culturales oficiales, etcétera. Creo que esa es una de las preguntas que deberíamos, no sé, trabajar, sobre las que deberíamos trabajar. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? ¿O sobre la pregunta de qué puede hacer MAF que nos hace Lola? Porque le di la palabra a Esther. Nos hemos quedado mudas. Ana Matei. Es que bueno, es un temazo, ¿no? Y ya lleva mucha gente, a ver, que no es que estemos de brazos cruzados, ni yo creo que MAF lo hace, ni tampoco otras asociaciones de artistas que llevan trabajando también, por ejemplo, en Madrid con el tema de los estatutos de artista. Desde la performance también se intentó hacer una confederación, porque es cierto que los artistas que nos dedicamos a la performance también tenemos como una serie de peculiaridades, ¿no?
Pero es que es muy lento. Todo es muy farragoso y muy lento y das un pequeño paso para adelante y luego 3 para atrás, porque es que encima no es una línea hacia adelante, ¿no? Y luego las que se supone que son ayudas, pues parecen que es todo lo contrario, ¿no? Que cuando lo recibes no sabes muy bien si es una buena noticia. Ay, Dios mío, qué burocracia, qué horror, porque es todo tan complicado, ¿no? No sé, hace unos meses desde Más Madrid hubo una reunión en la Neumudéjar, por ejemplo, para que se realizara una oficina, que esto parece ser que lo llevan trabajando no solo desde Más Madrid, porque ha habido compañeras que me comentaron que llevan muchos años ya trabajando en esta línea, para hacer como ese canal, ¿no? Donde entre institución, o sea, una oficina que sea un medio entre las instituciones y artistas, gestores y demás, y que facilitaran también este lenguaje que muchas veces se nos escapa dentro del BOE, ¿no? Entonces, es que yo ojalá yo supiera que podemos hacer más. Ojalá me iluminara y dijera, vamos a hacer esto. Pero lo siento, no. Bueno, una buena noticia es que sí hay gente que finalmente sí está intentando hacer cosas, como el caso de esta diputada que está en la Asamblea de Madrid, que se hizo hace poco una presentación, por supuesto que no fue votada, para crear un observatorio, y que es una iniciativa que viene desde MAV y que era muy, muy importante. Y realmente fue interesante, por lo menos al margen de escuchar aquella carnicería, cuando ves cómo los políticos se refieren a todos los temas, y como todos estos temas le parece ser que entre que no los entienden, que es como muy obvio, y les cuesta muchísimo crear un observatorio y explicar por qué de alguna manera las mujeres necesitamos apoyo, además concretamente en este tipo de temas, ¿no? Y realmente era como entre, por lo menos intentarlo, ¿no? Que era lo que buscaba esta diputada, intentar que pasara esa nueva propuesta, y además era propuesta de no ley, cosa que a mí me llamaba mucho la atención, pero que desde ese lugar aún así votaron por un asunto básicamente político, y además que los ves convencidos en no estar de acuerdo, ¿no? Eso era lo que quizá a mí me producía más tristeza. Pero no hay peor lucha que la que no se hace, y creo que en eso estamos, ¿no? Comenta aquí Natalia, salir de lo institucional para entrar con buenas prácticas, tal y como está ahora el panorama, nos encontramos con esos callejones sin salida, porque o hay sometimiento o hay disidencia, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que sí, ¿no? Que es difícil encontrar como estas fisuras en el sistema para irnos colando, irnos abriendo, pero también creo que desde el sistema propio también se pueden hacer cosas, ¿no? Hola, Mercedes. Hola, sí. Bueno, yo es que después de reuniones al respecto en varias asociaciones con el tema del Estatuto del Artista, mi conclusión, y con algunas instituciones cuando estaba en otra comunidad autónoma, ahora estoy en Castilla y León, pero estaba en Baleares, o sea, como dos puntos de vista muy distintos, siempre estamos exactamente igual, o sea, hace años, y resulta que cada vez se está derivando más, no se tiene en cuenta las personas físicas, que en general, gran parte del colectivo de artistas somos personas individuales o, bueno, colectivos, pero no industrias culturales. Entonces, todo cada vez se está dirigiendo más a las industrias culturales. Y además, por cultura se está, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, que está pasando bastante con el tema del Estatuto del Artista, que era una esperanza que teníamos ahí en ciertos aspectos, es aumentando la burocracia y, sobre todo,
claro, la gestión no es lo mismo una persona física que una industria. No puedes realizar el mismo tipo de facturación ni los mismos tipos de burocracias, no tienes gestores, es decir, tu tiempo no te da, seguro. ¿Qué pasa con eso? Pues que no puedes acceder a las ayudas, si es que fueran ayudas, que tampoco está muy claro, ¿no? Entonces, ahí hay un problema muy grande a debatir. Luego, por supuesto, está el tema de ser mujer, que además en general, pues como siempre, no suelen ser precisamente equitativas en cuanto a número y principalmente a cuantía, porque a veces sí que se quedan en las cremalleras, como digo yo, es decir, parece que es que tantas mujeres, tantos hombres las ayudas, pero no es cierto. O sea, tú miras las cuantías finales de cuántas subvenciones o cuántas ayudas o tal, por lo menos desde mi experiencia, cuando podía tener acceso a esos datos, es abrumadoramente, vamos, la diferencia es abrumadora. O sea, en general hay muchas menos desde nuestro lado, ¿no? Y sobre todo, para mí el principal problema es que piensen, claro, en teatro, en escénicas, en música, a lo mejor sí que es más fácil lo de las industrias culturales, pero en visuales estamos muy, muy desprotegidos. Gracias. Intervención. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por la participación a todas, tanto a las que han estado presentes como a nuestras ponentes, digamos, que además han hecho un esfuerzo entre fiebres, lugares inconclusos, difíciles de diferentes puntos, y sobre todo a todo mundo por haberos tomado el tiempo y la molestia y la energía de compartir así con nosotros. Bueno, pues esto queda grabado, lo vamos a publicar y a compartir con las personas que pertenecen a la asociación para que luego podamos nutrirnos. Y puntualmente la idea en un futuro es también hacer algunos encuentros entre comisarias, artistas y seguir con esta conversación. Yo creo que podemos darlo por cerrado y muchas gracias. No sé si alguien más tiene que decir algo más o aportar. Gracias. 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 Cerramos. Venga, hasta Cerramos. luego. Hasta luego.